Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tertulia de la Sociedad de Estudios Vascos y Eusko Ikaskuntza. Masonería, términos que se nos hacen exóticos, lejanos y en ocasiones hasta siniestros, yo no sé, en cualquier caso desconocidos. Bueno, pues precisamente es de lo que hablaremos durante la próxima hora. Hablaremos de la masonería aquí en Álava y en el resto del País Vasco. Intentaremos arrojar un poco de luz sobre este tema. Intentaremos saber qué es, en definitiva, la masonería y conocer cuál ha sido la importancia de este movimiento en la historia de nuestro país. Y para discurrir sobre el tema de la masonería, esta noche están aquí con nosotros Alberto Gárate y Javier Otaola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alberto Gárate es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, además de presidente de la sociedad Landazuri y fundador de la conocida librería Sula. Junto a Alberto Gárate está con nosotros también, como hemos dicho, Javier Otaola. Gabón. Javier Otaola es también abogado, letrado en el gobierno vasco y colaborador en prensa, entre otros medios. Ha intervenido más de una vez en esta casa, en Radio Vitoria. Y en relación al tema de hoy, a la masonería, Javier Otaola ha impartido cursos sobre el tema y es autor del libro titulado La masonería hoy, razón y sentido. Además, Javier es el gran maestro electo de la Gran Logia Simbólica Española y presidente de la Unión de Estrasburgo, que mejor nos explique usted mismo qué es la Unión de Estrasburgo. La Unión de Estrasburgo es un conjunto de obediencias masónicas, o dicho en terminología más neutral, asociaciones masónicas de diferentes países que se reunieron en 1961 para buscar entre todas una definición común de lo que entendía cada una de ellas por masonería, que les permitiera relacionarse entre ellas de una forma libre, pero al mismo tiempo clara, ¿no? En contraposición al modelo masónico anglosajón que establece unos mecanismos de definición pues tradicionalistas que impiden a muchas asociaciones masónicas el trabajar juntas. Para contrarrestar un poco esa preponderancia de la masonería anglosajona, en ese año 61 se reunieron más de 40 audiencias de todo el mundo y hicieron un llamamiento, se llama el Llamamiento de Estrasburgo, y crearon una secretaría de relaciones internacionales entre estas asociaciones, y esta asociación internacional se reunió en Barcelona este año y tuvo a bien nombrar al presidente durante el periodo anual que resta hasta la siguiente asamblea en Montreal. Javier Otaola, presidente de la Unión de Estrasburgo. La masonería, hemos dicho que hoy en día es algo desconocido, al menos entre la mayoría de la gente, quizás por el ocultismo que la ha rodeado en la historia, por el velo siniestro que le han impuesto además muchos a lo largo de la historia, o puede que la masonería no sea tan conocida, o sea, tan desconocida precisamente por su propia definición. Sociedad secreta es lo que he leído en un diccionario. Alberto Gárate. Bueno, yo lo que quiero explicar es por qué Eusko Ikaskuntza organiza esa tertulia sobre la masonería. No es que se piensen que eres masón. No, no soy masón. En Álava y en el resto de Euskal Herria. Se ha organizado primero con Javier Otaola, que es un miembro muy cualificado de la masonería española, porque la masonería ha sido importante en los dos últimos siglos. Y ha sido importante en toda Europa y en América, fundamentalmente. Pero también ha sido importante en España y en Euskal Herria. El mejor ejemplo que alaveses masones han sido, con seguridad, el general Álava, el explorador Manuel Aguirre y hasta probablemente un obispo. Bueno, eso Fermín Herrán también fue masón. Fermín Herrán, el fundador de la biblioteca vascongada, ¿no? De la biblioteca vascongada, sí. Y porque además la masonería está muy ligada a las peripecias que sufrió don José Miguel Barandiarán, que fue presidente de la Sociedad de Estudios Vascos tras su resurrección una vez que acabó el régimen franquista. Nos situamos en la República. El año 31 ganan las elecciones en España, primero las municipales, pero en las legislativas la ganan fundamentalmente los republicanos de izquierda y los socialistas. ¿Sí? Pero en las cuatro provincias, Álava, Guipúzcoa, Bizkaia y Navarra, quien gana las elecciones, sobre todo en zonas rurales más que en las ciudades, es la llamada minoría vasco-navarra, formada fundamentalmente por nacionalistas del PNV, otros nacionalistas de izquierda ya no estaban representados,
y por carlistas, aparte de algún independiente de extracción integrista. Es la época del proyecto de Estatuto Vasco redactado por Eusko Ikaskuntza, concretamente, fundamentalmente por Madariaga, un republicano de Tolosa afincado en Bilbao. Estatuto no es el de Estella. No es el de Estella. Precisamente el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos es enmendado en Estella por carlistas y por nacionalistas vascos, introduciendo dos enmiendas fundamentales. Una de ellas, la vinculación especial del País Vasco con el Vaticano, es decir, la posibilidad de tener un concordato propio. Prieto hablará del intento de construir el altar vaticanista. Y segundo, limitando el sufragio a todos aquellos que no llevasen residiendo en el País Vasco 10 años. Es indudablemente no prosperará y llegará un momento en que carlistas y nacionalistas, creo recordar que en el año 32, romperán entre ellos, aceptando el PNV en la legalidad republicana. Es en este momento de tensión cuando se encarga a don José Miguel Barandián, que es un hombre integrista, ideológicamente, por lo menos de formación integrista, pero con una sólida formación científica, que escriba, quiero recordar, pero no tengo seguridad que es para el Alba Alavés, unos artículos sobre la masonería. Hay que pensar que en las Cortes Constituyentes hay más de 100 diputados masones, entre los republicanos de izquierda, entre los republicanos de centro y supongo que también entre los republicanos de derecha, pero eso no lo sé también, ¿no? Y don José Miguel de Barandián, en vez de sacar un panfleto que era lo esperado, realiza un estudio objetivo. Y aquí empiezan los problemas de don José Miguel de Barandián. Muy bien. Problemas de curioso, no conocía yo esa obra de Barandián. Llegó a realizar el trabajo. Sí, llegó a realizar el trabajo. A ver si te la encuentro. A ver si es verdad. Javier, bueno, la masonería, usted sí que es masón. Sí, señor. ¿Y cómo explicaría al oyente? Bueno, pues yo entré en masonería hace 20 años, o sea que hace bastante tiempo, tengo ahora 42. Y yo cuando entré en masonería entré con una idea distinta, o sea, pensando que la masonería era una cosa y encontré que era otra distinta, más complicada. Yo pensé que era una cosa mucho más sencilla, pensé que era un grupo de librepensadores que se dedicaba a reunirse, en fin, para discutir o para una especie de ateneo un poco más solemne en sus reuniones, con una, digamos, unidad ideológica clara, y descubrí que era una cosa mucho más complicada, porque es una tradición intelectual y moral mucho más antigua que el libropensamiento, y además que tiene una complejidad porque hace apelación no solamente a la parte racional de nuestra personalidad, sino también a esa otra parte emocional o simbólica, porque tiene un componente metodológico mucho más profundo del que yo imaginaba, y ese encuentro con lo que la masonería realmente es me dejó muy sorprendido. Tengo que reconocer que para mí fue la impresión que mejor recuerdo de esa iniciación, de esa entrada en masonería, es la de sorpresa. Sorpresa de la que todavía no me he recuperado completamente después de 20 años, porque no deja de sorprenderme constantemente la masonería, porque es efectivamente una tradición muy particular que no se parece a ningún otro tipo de asociación de la que nosotros habitualmente tenemos noticia, ¿no? De las asociaciones ordinarias. No es un club social, no es una academia, no es un partido político, no es una confesión religiosa. Es una tradición iniciática de origen profesional, construida en torno a las hermandades de constructores, que en un momento histórico determinado evoluciona de ese carácter operativo, de ese carácter práctico, y se convierte, se muta en una hermandad especulativa o reflexiva. Digo esto reflexiva porque en alguna ocasión he hablado de especulativo y la gente cree que nos dedicamos a especulación inmobiliaria, porque no hay un gran conocimiento del idioma. Especular no quiere decir que es reflexionar. Especular viene de especulo, espejo, quiere decir reflejarse en el espejo, analizarse, observarse, pensar en definitiva. Hablando de vocabulario, ¿qué quiere decir con lo de iniciático? Pues es una palabra también un poco controvertida porque tiene connotaciones misteriosas, un poco brujiles, esto de la iniciación, pero iniciación en el sentido masónico, yo creo que en un sentido
antropológico, es cualquier experiencia que tiene la virtualidad de transformarnos, de provocar en nosotros algún tipo de cambio. Dicho en tecnología religiosa, como decía San Pablo, la metanoia, ¿no? El cambio, todo aquello que provoca en nosotros un proceso de cambio es iniciático. La vida en realidad en su conjunto es una iniciación permanente para cualquier persona que sea un poco reflexiva, ¿no? Hay un montón de experiencias iniciáticas espontáneas que a todos nos cambian, somos con mejor fortuna que con otra, pero lo que hace ahí la masonería es articular, a sabiendas de que existe ese mecanismo de cambio, esa facultad de provocar cambio digamos, en la estructura interior de una persona a través de un proceso de reflexión ordenado de una manera determinada, pues, digamos, propone un método a quien entra en la masonería para que él mismo se haga dueño de ese proceso de cambio, de ese proceso de autoconstrucción que en definitiva es la masonería. Pero volviendo al tema de la iniciación, por ejemplo, esto es un ejemplo que pongo en muchas ocasiones. La adolescencia, que es una de las etapas típicas de la iniciación, tiene una serie de experiencias de tipo iniciático natural bastante evidentes. Por ejemplo, una de ellas es el descubrimiento de la sexualidad. Además, esto hasta en el lenguaje ordinario se mantiene, ¿no? Cuando se dice que un niño o una niña perdió la inocencia. Bueno, nosotros éramos más inocentes en nuestra época y la perdimos más tarde. Hoy en día seguramente la pierden mucho antes. Perdieron la inocencia porque sabían, digamos, que tomaban conocimiento de que existen en las relaciones humanas una serie de fuerzas de atracción que hasta esa fecha desconocían. El conocimiento, solamente el simple conocimiento de esa realidad, no digo ya la experimentación directa de esa fuerza, tiene un valor para transformar, porque nos hace ver el mundo de una forma distinta, más brillante, pero también más inquietante en otro sentido, ¿no? Bueno, la maternidad para una mujer, la paternidad para un hombre, las experiencias próximas a la muerte, la enfermedad, hay muchas experiencias espontáneas que nos cambian, que nos hacen, que tienen la virtualidad por lo menos para la masonería pretende ser algo, bueno, quizá no tan intenso como todo esto que estoy diciendo, pero algo en ese sentido, con capacidad para remover cosas dentro de nosotros y para provocar cambios. ¿A qué responde ese atributo de secreto o de sociedad secreta? Pienso que se ha oído más de una vez. Pues responde a muchas cosas. De todas la masonería no es una institución que haya nacido de una manera reflexiva o pactada o convencional, como cualquier asociación, como han nacido Eusko y Junta o un día se juntan unos cuantos señores y deciden fundar una, sino que nace un poco de una manera. Nos fundaron las 4 diputaciones el año 18. Pues esa suerte que tuviste. La masonería, en cambio, surge como un proceso, a lo largo de un largo proceso histórico, digamos, de decantación, de una manera consuetudinaria, de una manera completamente distinta. No nace de una forma asociativa, sino de una forma institucional. Oye, pero procede la masonería actual, la llamada especulativa, de la masonería operativa. Sí, procede, aunque sobre la reunión de artesanos, digamos. Sí, aunque sobre esa base, sobre ese fundamento gremial, digamos, luego se han acumulado en ese proceso de decantación permanente pues otras influencias que se han añadido, ¿no? Haciendo todavía el esquema más complejo, pero en su base el sentido mismo de la masonería es ese. En castellano se pierde un poco esta percepción de lo operativo por el sentido de la palabra masón. Masón en español no significa nada y la gente lo relaciona pues como ser mormón o como con ser otra cosa, ¿no? En francés es albañil. En cambio, la palabra masón en francés o mason en inglés significa literalmente albañil, sigue significando albañil. Tú vas a un listín de teléfonos a Francia y miras masonería y te encuentras con una lista de contratistas. Eso orienta un poco a la gente sobre lo que es la francmasonería, porque es una especie, si nosotros dijéramos en vez de masonería hablaríamos de albañilería filosófica, suena un poco cursi, pero la gente entendería un poco de qué se trata. Y existe algo parecido todavía en Francia, los compañeros de Francia. Todavía se mantiene una, Francia también tiene eso, digamos, una base social, una historia más congruente, igual que la nuestra, y con menos rupturas, a pesar de las apariencias. Se mantiene, en efecto, una tradición artesanal, operativa, con esa otra carga especial que le da lo iniciático, lo reflexivo, que son los compañeros de Francia, que son unos artesanos de lujo, en cierto modo, la obra cuasi perfecta, ¿no? Obviamente hay toda una ética del trabajo que se destila de la experiencia del trabajo con las manos, del trabajo artesano, ¿no? Oye, esto es lo de iniciación, pero iniciación, ¿hacia dónde y para qué? Bueno, la palabra iniciación se refiere a esa virtualidad que digo yo que tienen estas experiencias de mutarnos.
La propia iniciación no es un acto sacramental, un momento en el que se produce un chispazo mágico. Ni nada que ver con los misterios de Eleusis o de Bueno, Isis. ahí habría mucho que discutir, eso está abierto a la controversia. Digamos que la masonería se mueve un poco en el ámbito de la intrahistoria, de muchas cosas, lo que llamaría una intrahistoria. Cada uno puede vivir o puede interpretar o reinterpretar algunos rituales masónicos, vinculándolos incluso a ese tipo de fenómenos antiguos, los misterios. Podría haber cierta relación. Lo que pasa es que tendríamos que hacer una lectura de esos misterios en un sentido distinto, en un sentido moderno. Hay un continuum. Podría haber, ¿no? Lo que pasa es que es difícil establecer. Yo tampoco soy un historiador, titulado, ni siquiera especializado en ese tipo de temas. Pero es evidente que de alguna forma la masonería se vincula a otro tipo de grupos, a fratrias. La masonería está muy relacionada con las fratrias, en las que Con las hermandades, y hay cierta, digamos, relación entre las hermandades mistéricas, o incluso las hermandades militares. Había una hermandad de tipo iniciático muy importante en toda la época del Imperio Romano, que incluso ha tenido cierta influencia litúrgica en la Iglesia Católica, ya que los gorros estos de los obispos y las mitas episcopales tienen como origen los cultos mitraicos, que eran unas hermandades iniciáticas paramilitares, no digo paramilitares, sino hechas militares, que tenían como rito, digamos, central el baño en la sangre de un toro. Había un toro que se era desangrado, era sacrificado, y con esa sangre el soldado, el iniciador, recibía ese baño de sangre que de alguna forma le provocaba una... Entonces, un pueblo de religión de salvación, por cierto. Bueno, ahí entramos ya en el campo de la psicología profunda, de los arquetipos, del simbolismo, eso está libre a la controversia. Cada uno puede ahí, yo no puedo dar una opinión oficial porque la masonería no es una doctrina y no tiene en ese sentido una opinión oficial. Hay diferentes fórmulas y diferentes, digamos, escuelas de pensamiento en el seno de la masonería que interpretan o reinterpretan todo esto de una forma diversa. Oye, pero ¿es un camino para el pleno conocimiento o para la mejora vital? ¿O para ambas cosas? Bueno, el lema, uno de los lemas muy repetidos en masonería, en el proceso iniciático, es la famosa frase esta de los misterios, del gnosis te autónomo, el conocer a ti mismo. Ese proceso de conocerse a uno mismo, en realidad, aunque parezca una cosa sencilla, implica conocer el mundo entero, porque tú te conoces a ti mismo en cuanto conoces tu posición en el mundo que te rodea. Conocerse cada uno a sí mismo es, en cierto modo, el proyecto más ambicioso que podemos emprender, porque no nos conocemos si no conocemos digamos, el mundo en el que estamos colocados y la posición que nosotros tenemos en ese mundo, ¿no? Entonces, el proceso de iniciático, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Yo tengo que darte una respuesta un poco genérica, un poco metafórica, porque cada uno en ese camino, en ese método, dará seguramente materialmente una respuesta distinta. Pero todos podríamos compartir la convicción de que todas las respuestas, por diversas que sean, podrían interpretarse como un proceso de autoconstrucción personal, como un proceso que pretende que cada uno de nosotros llegue a hacerse, digamos, dueño de su propia vida, maestro de su propia vida, y haga de esa biografía, en cierto modo, una obra de arquitectura, una obra de arte que se pueda medir con un canon de sabiduría, fuerza y belleza. Sé que esto es un poco metafórico, un poco, pero realmente esa es la idea. La masonería, por tanto, no propone más que un estímulo a ese proyecto, pero y en cierto modo aporta una serie de pistas o unas intuiciones de cómo podría orientarse ese proyecto, pero no da respuestas, no es un camino de salvación en el sentido religioso de la palabra, o no es ni siquiera un recetario de fórmulas o respuestas para las preguntas típicas de dónde somos, de dónde venimos, quién somos, a dónde vamos. Es en cierto modo un camino que nos provoca, digamos, una mayor necesidad para obtener esas respuestas, y nos permite beneficiarnos de la experiencia que otros que van en el mismo viaje nos pueden aportar, pero siempre de una manera indirecta, de una manera... el método masónico en ese sentido no es un método didáctico tampoco, es un método experiencial, vivencial. En fin, no sé si con esto estoy confundiendo más o es importante.
muy importante. El afecto del seno de la logia es muy importante. Lo que hace realmente que la logia tenga esa intensidad, esa capacidad de remover algo en nosotros es precisamente el afecto, esa intensidad afectiva emocional que consigue acumular. Solamente cuando se da ese vínculo puede tener interés en lo que otros nos dicen. Digamos, en ese ámbito de intimidad de la logia se crea esa capacidad de comunicación, esa capacidad que tiene el método masónico de hacernos salir de nosotros mismos, de nuestro mundo simbólico habitual, entrar en el mundo del otro, entrar con respeto, no necesariamente con admiración, pero sí con respeto, ver cómo se puede ver, cómo se puede vivir la vida desde otra perspectiva distinta de la propia, y luego volver a nuestra propia casa espiritual, ¿no? Y en ese viaje de ida y vuelta, volvemos distintos de como habíamos sido. Volvemos más irónicos, volvemos más dubitativos, más inseguros quizá, más necesitados de instrumentos intelectuales complejos para explicar las cosas, porque hemos aprendido a respetar mucho más de lo que se respeta habitualmente la perspectiva del otro, ¿no? Porque hemos comprendido que se puede vivir la vida siendo una excelente persona, siendo un hermano en una logia, y sin embargo tener ideas distintas de las propias. Y esto es en cierto modo provocativo siempre en el seno de la logia. Es una provocación, ¿no? El producir esos afectos entre personas que de no ser por la masonería nunca se hubieran conocido. ¿Y qué es el ritual de la masonería? Hombre, el ritual es fundamental. El ritual es, cuando yo entré en masonería, como decía, entré pensando que quería una cosa mucho más light de lo que me hace. Cuando descubrí yo aquellas personas, hombres hechos y derechos, profesionales, gente casada, que dejaba su familia, sus negocios, sus asuntos, y venía allí, se ponían unos mandiles, encendían unas luces, dedicaban todavía atención, y es que realmente no cabía ni la sombra. Si la gente que pasa por la calle ahora se imagina que estamos aquí haciendo esto, no se lo cree. Ya cómo es posible que esto esté sucediendo. Y sin embargo, sucede, y el ritual es, en cierto modo, el copyright de la masonería. Lo que la masonería hace mejor, lo que la especifica como un método iniciático propio es precisamente ese ritual, porque para debatir sobre temas de actualidad, sobre el pacto de Lizarra, o sobre el paro, o sobre cualquier otra cosa, no hace falta poner mandiles, ni encender velas, ni poner música. Si nosotros hacemos eso, es precisamente porque pretendemos algo más. Porque no pretendemos simplemente un intercambio de ideas. Para eso coges el país de hoy, te tragas todo lo que dicen ahí y tienes información a manta. Lo que nos interesa a nosotros no es tanto la información como la evidencia de las diferentes visiones del mundo que se rozan, que se tratan en el seno de la logia. Oye, pero y eso es el ritual. ¿El ritual ayuda a la comunicación? Mucho. Te voy a decir por qué. El ritual, les voy a contar una leyenda, una historieta que contaba el filósofo Schopenhauer. Schopenhauer dice que los hombres, los seres humanos, somos como una manada de puercoespines en un frío bosque en invierno, rodeados de nieve, que sentimos, dado las condiciones climatológicas tan adversas, la necesidad de juntarnos para darnos calor unos a otros. Ese calor de la manada nos lo da el acercarnos unos a otros. Pero como somos puercoespines llenos de pinchos, cuando nos acercamos demasiado, esos pinchos nos hieren nuestros sentimientos, nuestros egos respectivos, y esa herida nos hace alejarnos unos de otros. Así que volvemos a sentir otra vez el frío, y después de un rato después de darnos la misma en las heridas, volvemos otra vez a sentir la necesidad del otro y nos acercamos de nuevo a él. Hasta que el ritual tiene el efecto mágico de conseguir esa distancia exacta que nos permite sentir el calor del otro, pero la distancia es suficiente para que ese otro, no nos hiera con su proximidad. Yo creo que el ritual es fundamental, porque si nosotros hiciéramos de la logia una simple reunión con la que se puede hacer en un bar, terminaríamos como los de la aurora, gente tan heteróclita que viene de universos ideológicos, ideográficos tan diferentes, nunca podría llegar a contactarse con esa intensidad y con esa intimidad si no fuera porque el ritual, ordena esa comunicación, la regula, la pauta, la hace especial, porque todo se desarrolla en una atmósfera que no es la habitual. Si no, terminaríamos como en una riña tabernaria, y gracias a Dios no podemos terminar así. La masonería
y la trascendencia. ¿Cuáles son las relaciones entre la Iglesia Católica, que es la más, la más extensa aquí, y la masonería? Me parece que hayan sido muy... Pues no han sido muy buenas, hay que reconocerlo. Al principio, ¿no? Bueno, quizá en un principio yo creo que siempre han sido un poco turbulentas. Lo que pasa es que la Iglesia se ha llevado mal con casi todo el mundo, eso hay que decirlo también desde la masonería, porque la Iglesia ha condenado el liberalismo, el socialismo, el sindicalismo, en fin, los métodos anticonceptivos. No es por hacer propaganda anticatólica, que personalmente tengo simpatía por muchas cosas que representa el cristianismo en su conjunto, pero creo que efectivamente la Iglesia como institución ha tenido una relación turbulenta con el mundo en general, ¿no? Con el mundo moderno en particular. Y la masonería está muy relacionada con la aparición de ese mundo moderno, ¿no? Con el siglo XVIII. Pero hay que decir que esa masonería es hija de la Ilustración. La masonería especulativa en su forma moderna sí es hija de la Ilustración, pero digamos que ya... pero en cierto modo está vinculada a un fenómeno muy anterior a la Ilustración. La masonería no es simplemente un grupo de ilustrados con nostalgia de las pelucas empolvadas y de la música de cámara. Es una tradición que se explicita en esa época, en el 67, y de alguna forma está marcada por esa búsqueda de la luz, que es el rasgo distintivo del siglo XVIII, pero tiene vinculación también con fenómenos muy anteriores. Su origen está en las hermandades medievales y tiene en cierto modo también algo de medievo en su interior, ¿no? Algo de corporación, de fratria medieval, y además admite lecturas muy diversas. La masonería tiene en su seno desde tradiciones espiritualistas, casi místicas, a otras de tipo racionalista, humanista. O sea que la masonería no tiene una unidad ideológica. Lo único que uniría a todas las diferentes tradiciones masónicas es su vinculación con el método masónico. Oye, ¿pero hay alguna obediencia masónica que exige a sus miembros la creencia en un ser supremo? Sí, en la masonería anglosajona en general exige que concretamente la creencia en un creador, en un ser supremo, cualquiera que sea, admite cualquier digamos fe positiva, pues el cristianismo en cualquiera de sus denominaciones, hasta el budismo más etéreo. Sin embargo, desde 1977 en Francia se abrió una puerta a una lectura de la tradición masónica que incluyera la posibilidad de que personas que se definan estrictamente como ateos o materialistas pudieran también trabajar en el método masónico. Bien, es verdad que aún en este caso habría un límite. No es un límite, digamos, de tipo discriminatorio, sino es un límite un poco lógico del mismo método masónico. Una persona que se defina como ateo puede perfectamente trabajar en masonería, en cualquiera de sus ritos, aunque se verá obligado a hacer una lectura de ese ritual en un sentido mucho más simbólico, más metafórico, y otros lo podemos hacer en un sentido mucho más literal, o más... pero desde luego, con todo lo que sabemos hoy de lógica narrativa, de semiótica, de semántica, cualquier narración, y en el fondo todos los símbolos masónicos tienen una estructura narrativa, admite siempre varias lecturas, ¿no? Pero a lo que iba, siempre habría además un límite. Una persona que mantuviera una opinión estrictamente nihilista del mundo, que dijera que el hombre es un dolor inútil, que nada se puede hacer, que todo es un caos, un absurdo, no podría participar en el método masónico por una sencilla razón, porque difícilmente se puede jugar a ser constructores y se piensa que nada merece ser construido, ¿no? Incluso una persona atea tendría que tener un cierto ateísmo, digamos, optimista. Algo merece la pena ser construido. Algún orden cabe inducir de este caos aparente, aunque sea un orden proyectado por nuestra voluntad, aunque sea un orden estrictamente humano, estrictamente inmanente. Pero a un orden debe haber, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo juegue a ser constructor? ¿Qué rol puedo yo asumir de constructor si creo que nada? O sea, que un nihilismo radical no tendría sentido en la masonería. Desde ese aspecto, también incluso la masonería, digamos, de la Unión de Estrasburgo, requiere una posición constructiva quien quiere hacer la logia, porque lo que ofrece la logia en definitiva es una metáfora para la vida, y esa metáfora requiere un mínimo de optimismo ante la vida, ¿no? Oye, perdón un momento, ¿conoces tú a masones católicos, por ejemplo? Sí, conozco. Bueno, en Francia hay algunos ilustres
masones católicos, fundamentalmente en la masonería más tradicionalista. Por ejemplo, hay un famoso escritor católico que se hizo masón muy tardíamente, que es Alec Meyer, y que es uno de los grandes historiadores de la masonería francesa. Y bueno, a nivel más particular y más concreto, conozco, digamos, a través de las logias que he visitado a católicos masones. Lo que pasa es que conozco a católicos de muchas clases. Desde luego, un católico que hiciera una lectura muy integrista, muy fundamentalista del catolicismo, difícilmente podría. Pero también conozco a católicos socialistas, a católicos comunistas, y cada uno de ellos hace bricolaje, digamos, interior, para poder casar su catolicismo con ese compromiso político. De alguna forma ese bricolaje puede hacerse en masonería, no hay nada que impida. Volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿qué es lo que ha enfrentado a la masonería con la Iglesia Católica? Bueno, aquí habría dos formas de responder a la pregunta. ¿Qué es lo que ha enfrentado la Iglesia con la masonería y qué es lo que ha enfrentado la masonería con la Iglesia? Yo creo que, haciendo un poco de suposiciones, porque tampoco estoy yo en el secreto de los sótanos del Vaticano, pero me imagino que la posición contraria de la Iglesia a la masonería tiene un fundamento en el propio método masónico. El hecho de que la masonería obligue, en cierto modo, por su propio método, a que personas de diferentes opciones religiosas lleguen a tratarse íntimamente, con afecto, lleguen a conocerse, a reconocerse como hermanos, y al mismo tiempo cada uno de ellos mantenga el derecho a su propia fe religiosa, supone un grave riesgo de relativismo, en cierto modo. Cuando yo descubro que se puede ser una persona excelente, un buen hombre, y no ser como yo, cosa que siempre es un poco irritante, porque todos nos gustaría que los demás hombres fueran como cada uno de nosotros 6, ¿no? En cierto modo eso nos pone un poco en cuestión, porque bueno, pues igual no es tan importante pues ser católico para ser, porque tengo que un hermano que es judío y sin embargo es un santo varón. Entonces, quiero decir que en cierto modo todas las banderas buscan de una cierta cohesión de su propia feligresía a base de ignorar al otro. Quizás esto ya no sea tan verdad hoy en día. No, pero luego lo era y mucho en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Pero después del Concilio Vaticano II, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Es verdad que han cambiado mucho en el ámbito, digamos, del catolicismo de a pie. Yo no estoy tan seguro si preguntáramos al cardenal Ratzinger si diría lo mismo. De todas formas, esta es una opinión personal que yo tengo, es una interpretación que yo doy, ¿no? Luego también hay otras interpretaciones más eruditas de tipo histórico. Por ejemplo, el profesor Ferrer Benimeli, que es uno de los mejores conocedores de la historia de la masonería española, que es jesuita, tiene varios trabajos hechos sobre este tema, y él tiene la tesis de que las razones que fundamentalmente movieron al Vaticano a sus primeras excomuniones fueron de tipo político. Hay que tener en cuenta, esto ya lo hemos olvidado hoy en día, pero el Vaticano fue durante mucho tiempo un Estado soberano, hasta 1870, que se dice pronto, que el antiguo régimen. Efectivamente, entonces el Papa era rey, era, digamos, gobernante en sus territorios y adoptó una serie de medidas contra las sociedades secretas, que en cierto modo eran una especie de protopartidos. En aquella época, las sociedades secretas, los carbonarios, los masones, otro tipo de clubs de pensamiento, funcionaban de una forma como protopartidos, en un contexto político donde ese tipo de actuaciones eran siempre identificadas con la conspiración. Si la gente se reunía para hacer política al margen del soberano, era para hacer la puñeta del soberano, si no, no tenía sentido. Entonces era siempre sospechoso de conspiración. Entonces el Vaticano utilizó, entre otras armas, la que tenía más a mano, era más barata y era más eficaz, que era la excomunión, ¿no? La excomunión con todo tipo de amenazas espirituales, y tenía una fuerza muy grande de legitimación en aquella época. Eso ya ha perdido luego bastante virulencia en la actualidad, y también incluso ha habido ciertos gestos no voy a decir de aceptación, pero sí por lo menos de reducción de la tensión. Como bien sabéis, el actual código canónico ya no incluye entre sus cánones aquel que establecía la excomunión automática para todo el que diera su nombre a las logias masónicas. Estaba así escrito literalmente en un canon del Código de Derecho Canónico antiguo. Esto ha sido sustituido y en la actualidad ya no hay esa referencia.
Aunque bien es verdad que no creo que la Iglesia Católica esté muy interesada en promover la masonería, pero eso tampoco es importante. No. Yo creo que hoy en día cada uno de nosotros en fin, asume sus decisiones y no va por ahí pidiendo permiso para hacer esto o para hacer lo otro. Y de todas maneras a mí me sorprende una cosa. A finales del 18, a principios del 19, hay bastantes clérigos masones, ¿no? Sí, cierto. En realidad, la enemiga de la Iglesia empieza aproximadamente hacia 1830, cuando los masones de la Europa latina, la Europa católica, digamos, se presentan como los adalides del racionalismo y del liberalismo. Sí. Pero eso no debe suceder de la misma manera en la Europa del Norte, ¿no? También es cierto. Por ejemplo, otra de las razones que podríamos arguir para explicar esa confrontación es que hay que reconocer que la Iglesia Católica ha tenido una vocación hegemónica en el ámbito de las sociedades donde ha sido mayoritaria terrorífica. O sea, digamos, ha habido una vocación de influencia, de predominio. Ahora nos parecerá un poco ridículo, pero es que ha habido tiempos en que incluso se negaba al Estado el derecho de un registro civil propio. Era la partida de bautismo y los registros de bautismo, o de tener cementerios propios, o de establecer una escuela propia. Perdóname que te haga un inciso. La única competencia del Estatuto del 36 que no está recogida en el actual Estatuto es la legislación sobre cementerios. Por ejemplo, bueno, hoy en Es día un era tema muy importante. no tenía 30. pero en su momento era un tema conflictivo. O sea, realmente una de las razones también de ese conflicto y de ese anticlericalismo que es un poco característico de la masonería latina es quizá el efecto reacción ante un clericalismo muy dominante en ese tipo de sociedades, ¿no? Que ya no son de esa manera, pero que luego en el pasado lo han sido, ¿no? Y te voy a hablar de un obispo a la vez, que fue obispo de La Habana. Era un ilustrado, introdujo la vacuna en Cuba, ayudó a un sacerdote cubano, que fue el que enarboló la bandera de la autonomía primero en Cuba, cuyo nombre no recuerdo, hablaron de él Fidel Castro y el Papa recientemente. Defendió la Constitución de Cádiz, incluso introdujo la Constitución de Cádiz, el texto, en el sarcófago de Colón para que los serviles no dicen con él, y pretendió abolir la esclavitud. Este hombre, que es Villa de Espada, el obispo de Villa de Espada, es el financiador de la Casa del Santo en Armentia, era Báez. Se habla de que era masón. ¿Tú tienes conocimiento? No, porque yo tengo hay que decir una cosa. La masonería española, después de la dictadura, después de la dictadura de Franco, ha perdido completamente su memoria histórica. Como institución ha tenido que recrear su memoria desde cero. Pero no tenéis archivos. Exacto, el franquismo, por supuesto, arrampló con todo. La represión hizo que mucha gente, por temor, destruyera documentos, libros, material masónico, y lo que no fue destruido fue recogido por la policía y acumulado en el archivo de Salamanca. Ha tenido un concepto positivo que ha permitido un estudio histórico bastante intensivo, aunque parcial, porque hay muchas cosas que se han perdido. De todas maneras, solamente puedo decir una anécdota curiosa. Nosotros, o sea, los masones de la Logia Manuel de Vitoria, en varias ocasiones hemos observado el carácter tan masónico que tiene la Casa del Santo. Porque la masonería, que juega constantemente con metáforas arquitectónicas, tiene una estética particular que se suele representar entonces en la logia, con columnas, arquitraves. Tiene un estilo arquitectónico de tipo metafórico, pero que nosotros lo conocemos, porque en el total las logias suelen estar decoradas de una manera característica. Hemos coincidido en que las casas, yo no sabía esta circunstancia, que había sido Manuel Cruz construido por este obispo. Podría ser un guiño, o podría ser una simple casualidad. O sea, es de la Biblia, la casa. Sí. Pero bueno, realmente nosotros no tenemos constancia de que había sido masón, y por otra parte hubo muchos ilustrados que tampoco lo fueron. Creo que la masonería no tiene tampoco la patente de ilustración. Hay muchos ilustrados, incluso católicos, que pertenecían a... o sea que no, la ilustración es un fenómeno universal, que tiene raíces que se alimentan de muchas fuentes. La masonería es una de ellas y no tiene el monopolio de la ilustración, por supuesto.
¿Y el liberalismo conectó la masonería con el liberalismo? Sí, como es lógico, tenía que hacerlo. La masonería ha tenido una relativa implantación en el liberalismo, en el socialismo, incluso en el anarquismo. En España hubo anarquistas. Pero no el comunismo. El comunismo no. El comunismo... hubo comunistas que rompieron con la Tercera Internacional cuando ésta proclamó la incompatibilidad entre el comunismo y la masonería. El comunismo realmente... digamos, enfrentó claramente a la masonería y la consideró, y le dedicó los peores epítetos, diciendo que era una especie de internacional pequeño burguesa, que no había superado la idea del interclasismo, en fin. Realmente la masonería es poco compatible con el leninismo, como estructura militante, un poco naciana casi del capitalismo democrático, es decir, que configura la organización del Estado casi como una especie de reducción del Paraguay, ¿no? Tiene una estructura total. Salvo en Cuba, ¿no? En Cuba, sin embargo, es verdad que hay una buena tradición masónica y que el comunismo de Cuba ha respetado la masonería. Puede ser por varias razones. Una de ellas porque, digamos, la masonería pertenece al imaginario nacional de Cuba, ya que Martí y algunos otros importantes padres de la patria fueron masones. Y ahora fueron de una forma manifiesta. Y es más, utilizaron la masonería como una plataforma de acción política por la independencia. En el caso de Cuba eso fue claro, como fue también en Filipinas y en otros territorios de la América española. También se dice, aunque esto se dice de una forma muy reservada, que incluso Castro llegó a iniciarse antes de ser comunista en la universidad, en alguna logia. Y aunque luego nunca no practicó ningún tipo de actividad masónica, ha conservado una cierta herencia y no ha querido digamos, prohibirla. Lo que está claro es que la masonería en Cuba está completamente controlada, dominada, y que no es digamos, una asociación realmente independiente, pero como no es nada en el Estado cubano. Pero bueno, hay unos 19.000 masones en Cuba, que es una cifra muy relevante para un país de 9 millones de habitantes. En el País Vasco, ¿cuántos masones hay? Pues muy poco. Bueno, en toda España habrá unos 2.000 masones y en el País Vasco, siendo, digamos, redondeando un poco a lo alto, puede haber 100. Sí. No hay duda. Menos de, perdón, la comunidad autónoma vasca, no sé dónde Bayona, donde ahí solamente en Bayona hay ya 8 o 9 logias y 400 masones. Sin duda, gente muy importante a lo largo de la historia ha pertenecido a la masonería, ¿verdad? Hablábamos antes de personajes, el general Álava, incluso él también era masón. Así es. Lo que pasa es que el peso de la historia no recae sobre los masones ilustres, sino sobre esa masa anónima de masones que son los que han mantenido esa tradición. Lo que sucede es que, bueno, digamos que siempre es más llamativo recordar a esos personajes ilustres, que igual hubiera sido igual de ilustres sin ser masones, o sea que... Pero también es verdad que hay un purito en la masonería de poner las medallas que se pusieron en su día los masones ilustres. En cambio no tenemos la costumbre de asumir los errores de estos masones que les cometieron a título personal. O sea que esos logros o esos éxitos de masones individuales... Como los llegados al Banco del Vaticano, por ejemplo. Claro, o sea, ¿son imputables a la masonería? Yo creo que no. Bien es verdad que todo masón en cierto modo es una persona especial porque tiene una conciencia de su propia responsabilidad como ser humano especial, tiene una cierta intensidad en la búsqueda de un camino de superación, y eso de una forma u otra puede facilitar que esta persona se vea comprometida en grandes obras, en grandes proyectos, ¿no? Pero también ha habido personajes, menos edificantes, ha habido, desde delincuentes o a personajes menos... que no se podía recomendar, pero yo creo que estos individuos que han hecho la masonería una excusa para una actividad que no es propiamente masónica, digamos, no vinculan a la masonería con esa actividad. De la misma forma podríamos también decir que quizá no todos los méritos de los masonistas son imputables a la masonería. Pero no creéis en la comunión de los santos. No. Oye, pero de todas maneras, el general Álava, que fue el salvador de Vitoria, porque las tropas, cierto, las tropas españolas, ingleses y portugueses pretendían saquear a Vitoria, que era una ciudad francesada, como lo hicieron en San Sebastián. Era masón y era militar. ¿Por qué hay tanta relación, sobre todo en el siglo XIX, en España, entre masones y militares? ¿Tiene que ver algo con el origen de la masonería en España? Pues es una pregunta más para un especialista en historia. Militares liberales, Bueno, en principio,
Yo creo que durante todo el siglo XIX la masonería, al margen de su naturaleza de asociación iniciática, de grupo de reflexión, también fue, como te decía, un poco parecido, cuando no había estructuras partidarias como las que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que en el seno del ejército, siendo el ejército en muchas ocasiones un factor político del orden que los liberales utilizaron en favor de la idea liberal, era lógico que la masonería como estructura asociativa que da cuerpo a fuera utilizada, pero no estoy seguro que esa afiliación masónica fuera puramente o en puridad un compromiso de tipo iniciático, sino más bien quizá un signo de identidad política con los valores que la sociedad de la época asociaba a la masonería. Yo creo que había más, que pesaba más el factor liberalismo, el factor oposición al clericalismo, a los serviles, a los apostólicos. Es decir, digamos, la masonería se vio, los carlistas, la masonería se vio también envuelta en las controversias de la época, y aunque yo personalmente, desde lo personal, puedo estar más de acuerdo, ¿no? O en general de acuerdo con las opciones que históricamente ha adoptado la masonería en su conjunto, pero también tengo que reconocer que no son obligatorias, que en realidad la masonería ha resultado en un momento determinado que ha jugado ese papel, pero el método masónico es independiente de ese hecho. Yo creo que es independiente de ese hecho. Bueno, aunque tampoco podría considerarse independiente del todo, porque evidentemente cuando tú pretendes construir algo con armonía, con tu propia vida, no puedes menos que intentar hacerlo también en el mundo y en la sociedad que te rodea. Difícilmente es hacer algo bello con tu propia vida si permites la fealdad a tu alrededor. Pero bueno, eso ya son especulaciones. Vamos a hacer un cambio de rumbo, un tanto radical, porque los minutos se nos están encima y hay todavía muchos temas que habría que tratar en torno al tema de la masonería. ¿Cuál es el papel que hay de la mujer dentro de la masonería? ¿Cuál es el papel de la mujer? Qué pregunta tan bonita esta. Yo personalmente pienso mucho sobre esta cuestión porque creo que es crucial para la masonería y por lo demás creo que la masonería puede aportar algo muy interesante a esta cuestión. De todas formas, y por empezar por lo más sencillo, por lo histórico, la mujer está ya en masonería hace más de 100 años. Es verdad que en su conjunto, o sea, desde un punto de vista global, considerando el mundo entero, la masonería masculina, exclusivamente masculina, es mayoritaria, muy mayoritaria, en una proporción de 10 a 1. Pero también es verdad que en el continente europeo la presencia de la mujer en logias femeninas o mixtas está ya completamente consolidada. Hay incluso grandes logias, obediencias nacionales, asociaciones nacionales, que agrupan por ejemplo, en Francia, la Gran Logia Femenina de Francia tiene 16.000 masonas afiliadas en cerca de 1.000 logias. O sea que la masonería femenina y mixta está completamente consolidada. Y creo que tiene cosas importantes que decir en el contexto de la tradición masónica. En el caso español y vasco en particular, nuestra logia de Vitoria, la logia Manuel Gallés, es una logia mixta, que agrupa hombres y mujeres. Y la Gran Logia Simbólica Española federa en su interior a logias masculinas, femeninas y mixtas. Nosotros consideramos que es una opción de cada grupo, de cada logia, el constituirse como masculino o femenino mixto en función de su propia necesidad interior, porque creemos que esta es una cuestión que no puede imponerse de una manera coactiva. Y aquí ya entramos en la segunda parte, en la que no es histórica, en la que se refiere al método masónico. ¿Por qué tiene relevancia o puede tener tanta importancia el hecho de que en una logia haya mujeres y hombres o hombres y mujeres? Pues eso tiene que ver con el método masónico. Creo que os decía antes, de todo lo que voy diciendo, creo que he hecho alguna mención a que el método masónico, además de, digamos, poner en juego o relacionar la parte verbal, la parte racional, cerebral de nuestra personalidad, mediante el intercambio de ideas, de escritos, digamos, también entra en juego esa otra parte, es lo que se llama la lógica nocturna, esa parte más oscura, a la que no se llega estrictamente con la razón, o no solo con la razón instrumental, sino que hay que jugar con una razón argumental o narrativa de otra naturaleza. Y digamos que se toca todo el arco, todo el teclado del ser humano. Y hay ciertas teclas de ese teclado que suenan distinto en hombres y mujeres. O sea, la arquitectura interior del ser humano varón y del ser humano mujer es distinta en ciertos aspectos. En parte por razones culturales, en parte por razones estrictamente superficiales, en parte por razones más profundas,
pero en todo caso es evidente que hay una arquitectura interior distinta. Por ejemplo, el mero hecho de que en una logia suene una voz femenina ya tiene un impacto sobre el trabajo que estaba realizando ahí enorme. No revelo ningún secreto si os digo que una de las ceremonias de iniciación es el pasar un interrogatorio sentado en medio de la logia con los ojos vendados. El iniciado entra, vamos, el que llama a las cuatro logias se sienta y se somete a un interrogatorio de los miembros de la logia que le preguntan y le contestan. El hecho de que una persona esté escuchando esas preguntas y oiga voces de mujeres es distinta totalmente que solamente oye de hombres. Os podrá parecer una tontería, pero yo creo que si observamos con detenimiento veremos que no. El hecho de que en la logia, digamos, se cree esa atmósfera de intimidad, de afecto, de fraternidad, digamos, mueve factores emocionales que son importantes. Entonces puede haber personas que prefieran trabajar en ese contexto solo entre hombres, y personas que prefieren hacerlo solamente mujeres, o personas que quieran arriesgar ese trabajo entre hombres y mujeres. Vamos a ir acabando ya, hemos consumido la hora que nos correspondía. Brevemente, Javier, el futuro de la masonería aquí en Euskal Herria. Pues yo creo que el futuro es interesante, es optimista. Primero porque la masonería no tiene necesidad de grandes números para, digamos, disfrutar de sí misma. Creo que es un trabajo real. El trabajo de la masonería es un trabajo en realidad, en gran parte, vertido hacia el interior, sobre todo en una sociedad democrática como la que vivimos, en la que, digamos, los grandes valores de libertad, igualdad y fraternidad en su versión política ya están garantizados por nuestras instituciones, por los partidos políticos. La masonería en eso no tiene un compromiso de vanguardia con esos valores porque ya están asumidos por la sociedad, pero tiene, sin embargo, es otro compromiso de tipo de autoconstrucción que quizá no exista, no esté tan garantizado en el conjunto de nuestra sociedad. Y yo creo que ahí la masonería puede aportar realmente algo para permitir a aquellas personas que obviamente se acercan a ella el participar de esa tradición de constructores de sí mismos, y yo creo que hacerlo de una forma satisfactoria. Yo creo que tiene un buen futuro esa masonería. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. Hoy aquí en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria, hemos hablado de la masonería en Álava y en el resto de Euskal Herria, y para ello han estado aquí con nosotros Javier Otaola y Alberto Gárate. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y a quienes nos escuchan, les emplazamos aquí en Radio Vitoria para el próximo sábado a la misma hora. La Sociedad de Estudios Vascos estará aquí de nuevo con otro tema sobre la mesa. Buenas noches, en Gabón.